La propia naturaleza de investigación tiene muchos vértices que apuntan en muchas direcciones. Hay un elemento pedagógico que tiene que ver con la formación de los y las estudiantes que pasan por la escuela, como decía, pero también hay un componente de retorno social muy fuerte. Al fin y al cabo, la única forma que tenemos de seguir problematizando cómo se cuentan las historias o de rescatar historias que quedan al margen es a través de la investigación. Y esta idea de, digamos, problematizar o aplicar miradas críticas sobre los discursos dominantes o convencionales es un nervio fundamental de nuestra actividad de investigación. Tenemos muy claro que el objetivo de nuestras investigaciones no es confirmar lo que ya sabemos o lo que las historias dominantes nos han dicho, sino precisamente leer entre líneas esas historias. Un proyecto como el proyecto de investigación sobre el archivo Cinenova que venimos desarrollando desde el año pasado es muy claro en este sentido. Estamos trabajando con cineastas mujeres, sobre todo de los años 60 y 70, que desarrollaron su actividad literalmente contracorriente en un mundo muy patriarcal, que todavía lo es, en un ámbito como es el cine, que es particularmente patriarcal, y como sabemos perfectamente en la actualidad es necesario volver a contar la historia del cine aplicando una mirada feminista. El caso del proyecto del cine amateur es también como muy paradigmático del tipo de cosas que estamos intentando hacer. Por un lado es un proyecto cuyo punto de partida es una iniciativa de la Universidad de Calgary en Canadá, que durante muchos años han estado recuperando el cine amateur en Norteamérica, en Canadá y Estados Unidos. Esta iniciativa, Amateur Movie Database, quería empezar a probar si sus metodologías de investigación y de creación de bases de datos podían funcionar en otros contextos fuera de Norteamérica. El acuerdo al que nosotros llegamos era iniciar el primer proyecto fuera de Norteamérica de estas características en el caso de Euskal Herria. Nos daba la impresión de que la importancia del cine amateur en el contexto vasco es extraordinario. No ha existido una industria cinematográfica en los territorios vascos hasta muy recientemente, pero sí que ha existido una cultura cinematográfica. Y esta cultura cinematográfica sucedía a los márgenes de lo que normalmente atiende la historia del cine. Por tanto, nos parecía que iniciar este trabajo aquí tenía una importancia extraordinaria. Hay un problema con la investigación y particularmente con la investigación en humanidades. Por desgracia, el mundo académico del cual yo provengo está conociendo desde hace muchos años toda una serie de políticas neoliberales de recortes, de precariedad, que se están cebando particularmente con el ámbito de las humanidades y con las prácticas que tienen que ver con el pensamiento crítico. Nos parece en este sentido que el Departamento de Investigación de Sinescola está cubriendo un territorio que por desgracia está desatendido en otros ámbitos institucionales. Y por tanto me parece muy importante subrayar también que lo que se está haciendo aquí es único y además lo ideal sería que sirva de modelo que funciona, de modelo que da resultados, de modelo que está generando y abriendo preguntas que no hacen más que crecer en interés y en complejidad. Y para mí lo que más me gustaría es que esto genere una conversación en otras universidades, otros institutos y se siga fomentando esta forma de entender la investigación.